que el anterior, pues en el informe final, tanto en el segundo como en el tercer borrador. Podemos decir que es lo último que se envió a supervisión. Entonces, para el sábado 22, en el mismo horario que se hizo la última prueba corta, igual lo vamos a tener también para que ustedes pues se vayan preparando para esa prueba corta que es el día sábado. El día que les indiqué a ustedes, se entregó a supervisión el informe. Estuve platicando hoy con el supervisor docente porque lo revisan dos supervisores del área de auditoría. Pues prácticamente están por terminarlo. Quedaron de enviármelo a más tardar a las 3 de la tarde hoy, para que nosotros pues empecemos a hacer las correcciones y ustedes me lo trasladen a mí el día martes a más tardar. Vamos a ver cuántas correcciones son, ¿verdad? Y si ustedes les da tiempo terminarlas entre el día de hoy, mañana y pues el día lunes. Entonces no les puse una fecha tentativa que a más tardar era para el martes, pero vamos a ver también qué cantidad de correcciones son de forma y de fondo para decidir si lo dejamos para ese día o antes o unos días posterior, ¿verdad? Entonces vamos a esperar y para mientras yo les envío a ustedes en el chat de WhatsApp lo que es una evaluación. No sé si pues ya algunos la han hecho o la han realizado o en el caso mío o de otros docentes que ustedes tengan, pero ahí está la evaluación docente. Se las coloqué en el chat de WhatsApp para que ustedes puedan realizarla. Entonces vamos a dar un tiempo, unos 15 minutos considero yo, para que ustedes puedan realizar esta prueba corta de mi persona, ¿verdad? Que hagan la evaluación. Tira error. ¿Sí, Agnes? Sí, esa era, buenas tardes, licenciado, disculpen, pero sí, creo que ese era mi mismo comentario que me está dando error. Sí, Jocelyn. Buenas tardes, licenciados, ellos deben de ingresar con su usuario a Soy Económicas y ahí está el link para que califiquemos al licenciado que nos corresponde. Muy gracias. bien, gracias. Gracias. Soy Económicas. Sí, así es. Sí, porque no, por teléfono y por, digamos, jalándolo de WhatsApp tampoco. No tira esa invitación, ya se utilizó. Sí, en la parte inferior van a encontrar, está el licenciado de la práctica y creo que solo es un licenciado del semestre también. Bueno, gracias. Está bien. Entonces igual aquí les dejo el chat de Soy Económicas para que ustedes puedan dirigirse ahí ya con su usuario personal. Y vamos a dejar estos 15 minutos para que puedan realizar la evaluación. Si me hicieran el favor.
Y pues los que todavía están pendientes de realizarla, para que me hagan favor de terminarla. Y vamos a esperar un momento. Como les digo, quedaron de enviarme a más tardar las correcciones a las 3 de la tarde por mi supervisor. Entonces, ahorita son las 3 menos 25. Entonces, vamos a esperar un momento. Si me las manda ahorita antes de las 3, pues yo les indico para que ya las empecemos a ver y realizar. Entonces, vamos a esperar esta media hora, ¿verdad? Mientras me las envían, por favor. De acuerdo, licenciado, gracias. Está bien, gracias. Entonces, como les había indicado, pues ya nos entregaron las correcciones, se las acabo de mandar a Jocelyn. La mala noticia es que hay muchas correcciones de fondo y de forma. Creo que pues en todos los años que tenía ya de estar en la práctica no me habían hecho tantas correcciones de fondo, pero en este semestre sí las hicieron y considero que sí se van a llevar un poquito más de tiempo que el día martes. Entonces, si me hiciera el favor, Joseph, de confirmarme que ya le llegó el correo. Sí, ahorita lo estoy revisando. Y pues empezar a ver las correcciones. Entonces, si pudieran crear una sala alterna, por lo menos para empezar a ver los coordinadores, las correcciones, porque sí son bastantes, la verdad. Pero bueno, igual hay que hacerlas, entonces hay que empezar y pues para que sea de conocimiento de todos, pero en forma general les digo, si hay muchas cosas de forma y de fondo que hay que arreglar en el informe. Y ahorita lo comparto, Alex, solo está cargando. Bueno, está bien, perfecto. Por supuesto, si ustedes gustan, pueden utilizar aquí la sala general, no hay ningún problema. O pueden hacerlo ustedes por coordinadores, no hay ningún problema. Ahí sí, como ustedes decidan cómo desarrollarlo mejor.
Ya lo compartí al grupo de coordinadores, licenciado, pero considero que sí lo voy a compartir al grupo general para que todos lo tengan. Perfecto, no hay ningún problema. Igual es que les va a servir igual para su evaluación de la otra semana. No se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Me indican, no hay ningún problema. Estamos para apoyarlo siempre. Gracias, Lick. Te cuento cualquier cosita. Perfecto. La mayoría están haciendo las correcciones que se indicaron en el borrador. Entonces, estábamos en un grupo anterior. Quiero presentarles, ahorita nos acompaña supervisor docente, quien nos hizo pues parte de las correcciones, ¿verdad? Que son para mejorar el trabajo. Estamos conscientes pues de que se hizo, hubieron situaciones que se pueden mejorar tanto de forma como de fondo. Hay situaciones que se nos pasaron tal vez por alto, ¿verdad? Y pues ahorita esperamos entregarlo en una mejor versión a nivel de salón. Recuerden que todo tiene pues una calificación, como les decía anteriormente. Ahora, ¿por qué indiqué que él estuviera presente? Es porque estoy viendo de que las mismas correcciones tal vez que se tengan, tal vez ustedes tuvieran dudas, pero yo le comentaba aquí al licenciado de que nosotros tuvimos el inconveniente de que no pudimos obtener información por medio de los cuestionarios de control interno o por medio de Guatecompras. Yo por eso a ustedes no se los enseñé, porque Guatecompras no tenemos nosotros nada, ellos no publican. Entonces, no podemos ver esa parte, y la forma también de la información pública la vi un poco general. Tuvimos pues Sicoin, y lo demás pues ha sido una información bastante documental, ¿verdad? Por lo mismo, porque no se obtuvo información primaria, ¿verdad? Entonces, él está aquí presente por lo mismo, porque estábamos en un grupo viendo y pues se hacía énfasis en desarrollar un párrafo que estableciera que no se había dado respuesta a los cuestionarios de control interno, e igual no se había obtenido información de algunos portales de internet por la no publicación que ellos hacen como dirección. Ahora bien, este párrafo, esta introducción que en algunos capítulos se puede hacer, se desarrolla con la salvedad de que entiendan las demás personas también el hecho del por qué se trabajó así esos capítulos del informe, porque lógicamente nosotros que lo elaboramos, pues, y yo lo revisé, entiendo esa parte, pero probablemente alguien más que pueda leer el informe va a considerar que todo estaba bien. Por ejemplo, la misma dirección va a decir, pues, todo estaba muy bien, y realmente no lo sabemos porque no se pudo evaluar completamente el control interno. Sumado a eso, me da la inquietud, ahorita que tenemos presente al licenciado Guillermo, que es el supervisor, ¿ustedes tienen alguna otra duda, alguna inquietud, así que se la podamos hacer, que ustedes me digan? Pues no de situaciones de forma, ¿verdad? Porque creo que eso, pues, se va a arreglar, ¿verdad? Pero alguna situación de fondo que ustedes consideran que tienen alguna duda, ¿o estamos bien? Buenas tardes, licenciado, qué gusto. Y
y gracias por todo el apoyo que nos ha dado y vamos avanzando ya con los grupos. Yo no levanté la mano, pero sí era lo que estábamos conversando con nuestros compañeros acerca de los cuestionarios que se enviaron de control interno, no dieron respuesta y eso es muy importante porque es evidencia, ¿verdad? O al menos nos da una constancia a nosotros de los trabajos que ellos están elaborando. Y básicamente era que nos dijera usted las instrucciones a seguir, ¿verdad? Para poder darle a nuestro trabajo esa forma que debe tener con esos documentos relacionados. Buenas tardes a todos, gusto saludarlos. Tenemos que tener claro que el tema general es una evaluación de control interno a la ejecución del programa de alimentación escolar. Y dentro de eso, pues, como coordinación, pues se les envió un contenido mínimo, que eso se tendría que haber cumplido como contenido mínimo. Lo que se podría haber hecho es agregarle más, ¿verdad? Pero quitarle no. En el sentido de que como es una evaluación de control interno, ustedes como auditores saben que para evaluar el control interno de una entidad, de una organización, como resultado de eso tenemos que dar un informe. Y si hubieron limitantes, como bien lo decía el licenciado Andrés, que no tuvieron información, ustedes lo saben, todos los que están acá. Sin embargo, no lo dice el informe. Hay una conclusión nada más, pero para quien va a leer el informe, dentro del cuerpo del informe no lo dice. ¿Sí? Hablábamos, por ejemplo, en el capítulo 3 estábamos hablando con otro grupo, pero si quieren nos vamos al capítulo 4, o en el 3, en el 2, perdón, que dice análisis. Ahí sí no podemos decir que no hubo un análisis, no hubo información, porque la información es análisis de la normativa que cumple eso, ¿verdad? Entonces tuvieron que haber hecho un análisis sencillo, ¿verdad? Porque no podemos venir a pedirles, o no podemos nosotros como auditores hacer un análisis de la ley al 100%, pero sí podemos hacer un análisis de cómo funciona cada entidad dentro del ministerio, o en la dirección, tanto el ministerio como la educación. Sin embargo, cuando no tenemos, nosotros como auditores no tenemos información, si gustan, para que se enfoquen de una mejor manera, porque a veces en lo público no lo manejamos nosotros, sino que yo creo que la mayoría acá trabaja en la entidad privada, empresas privadas. Por ejemplo, si vamos a evaluar las compras de una empresa, sociedad anónima, ¿qué vamos a ir a evaluar como control interno? Vamos a ir a evaluar que haya una orden de compras, que haya una factura que respalde la compra, que la compra haya ingresado a la entidad, que el proveedor cumpla con los requisitos de ley, y luego termina la evaluación de compras hasta que se pague esa factura. Sencillo, ¿verdad? Hasta ahí ya conocemos nosotros. Pero si nosotros vamos y pedimos al contador o al gerente financiero que nos dé copia de la factura del proveedor X, y él dice, mire, fíjese que sí entró la medicina, pero no, la mercadería, perdón, pero no me dieron factura. Y tal vez ustedes ya comprobaron que sí existe una factura. Hay una limitación de información. No está colaborando el contador o el financiero con la información que ustedes están solicitando. O por favor, hágame el favor de facilitarme el voucher o la copia
del cheque con el que fue pagada la factura del proveedor X. Dice, fíjese que no se puede porque esa documentación la maneja el gerente general, o no se puede porque no tenemos esa información. Pero eso es presencial, ¿verdad? Y ustedes, al tener esa limitación, ustedes cuando hagan su informe de auditoría, informe de control interno, llámese carta a la gerencia o memorándum de control interno, ustedes van a agregar, hay algo, limitación o no fue entregado el cheque de pago al proveedor X. Esa es una limitación. Ustedes van a averiguar o van a investigar más a fondo si se da qué fue lo que pasó, por qué no dieron el cheque, pero en el informe lo van a agregar que una limitación en el alcance, porque ustedes no pueden dar como razonable de que ese cheque si fue cobrado, si fue emitido, o fue emitido a nombre del proveedor, o fue emitido a nombre de otra persona. Todos los riesgos están dentro de eso. Lo mismo sucede acá en la evaluación de control interno que ustedes están realizando a la dirección departamental. Ustedes hicieron la solicitud de información a la dirección por medio de cuestionarios de control interno y fueron enviados dirigidos al director departamental o al encargado de compras y fue recibido porque ustedes tuvieron comunicación con ellos para poder enviar ese cuestionario. Sin embargo, ustedes hasta el día de hoy no han recibido información. Y todo eso perfectamente lo sabe el licenciado y ustedes lo saben porque ustedes realizaron el informe. Sin embargo, yo no sé nada de que si enviaron cuestionarios, si no tuvieron respuestas, si ustedes, además de ese procedimiento de cuestionario control interno, hicieron procedimientos alternos, como cuál, ir a los portales de internet, solicitar información a la dirección por medio de la información pública, si se hizo ese trámite, porque por ley toda entidad pública, de acuerdo a la normativa, tienen obligación de darle información a la población, y ahí es una opción de pedir información. Pero si no se llegó hasta ahí, pero si se enviaron y no tuvieron respuestas, lo tienen que dejar plasmado en el informe. La redacción es ustedes como auditores, ya vemos cuántos hay, 38 acá, 37, quitando al licenciado y quitando a mí, para redactar un párrafo indicando que el día, ¿cuándo mandaron los cuestionarios? ¿En agosto o en septiembre? Pongámosle el 5 de septiembre. El día 5 de septiembre se enviaron los cuestionarios de control interno solicitando información a la dirección departamental, específicamente al departamento o área de compras, requiriendo información relacionada a la logística de la compra de los alimentos para las escuelas con OPF y las escuelas sin OPF. Sin embargo, no se tuvo respuesta positiva o no se tuvo respuesta de parte de la dirección, por lo consiguiente, no fue posible realizar la evaluación de control interno a la entidad por la limitación de información. Entonces, ¿a quién estamos tirando la chibolita nosotros en este sentido? A la dirección. Y eso nos va a servir para ir a decirle a la dirección departamental y a la dirección, al Ministerio de Educación, de que primero no tienen información en los portales.
esa es una limitación, porque es obligación. Ustedes lo dicen ahí en el informe, cuál es la ley de acceso a la información pública, cuál es el decreto, cuál es todo eso. Ellos tienen la obligación de cumplirlo. Sin embargo, no lo están cumpliendo. Entonces, ese es un hallazgo. Sin haber ido a la dirección, ustedes tienen un hallazgo. ¿Qué hallazgo es? Incumplimiento a la ley de acceso a la información pública. Pero nosotros cumplimos. Demuéstrenmelo. En el portal de la dirección no hay información. Entonces ellos no están cumpliendo no con la ley en sí, ¿verdad? Sino que específicamente con publicar información de importancia para la población. Porque nosotros como población necesitamos saber en qué están invirtiendo o cómo están invirtiendo el presupuesto. Y ese era el objetivo de la evaluación a la ejecución presupuestaria. Solo ahí ya les dije un hallazgo. Incumplimiento al artículo 10 de la ley del acceso a la información pública. ¿Qué otro hallazgo? Hay uno que ustedes pusieron general, que es incumplimiento también a la carta de entendimiento que hay entre la Universidad de San Carlos, específicamente la Facultad de Ciencias Económicas, con el Ministerio de Educación, que es obligación de parte de ellos abrirle las puertas a los estudiantes para que realicen trabajos de investigación. Ahí solo en compras ya les encontré 2 hallazgos que no están en el informe. Y así podemos seguir. Pero no sé si me expliqué o tienen dudas todavía cómo deberían de llegar. Por ejemplo, como ya terminaron compras, ahí ya sea al inicio o al final del numeral 3.1, ustedes agregan que hubieron limitaciones, lo que les explicaba, tuvieron limitantes en la obtención de información, por lo tal, no se refleja el resultado de la evaluación de control interno. Pero ustedes sí saben que hubieron limitaciones, pero yo como leí el informe, e incluso estaba en comunicación con el maestro ahí, Andrés, para poder ir enfocando a ver qué, y le digo, disculpame, pero nosotros somos amigos de hace años, y te tengo que decir a los jóvenes que el trabajo no está cumpliendo con algunas situaciones. Por supuesto, no es que esté mal el trabajo, sino que no lo enfocaron, o no explicaron, mejor dicho, qué fue lo que sucedió. Con un párrafo explicativo, ¿se recuerdan que hay notas explicativas en auditoría? Y aquí es donde las tenemos que aplicar, para que el que lee el informe comprenda el trabajo que se realizó. Si volvemos al ejemplo, ¿sí, Wilson? Sí, perdón, el licenciado Guillermo. Bueno. El licenciado Andrés sí nos había comentado acerca de eso. Nosotros habíamos conversado con él sobre ese tema, que no había en este caso la entidad no había dado respuesta, pero él estaba en la espera y pues hemos tenido todo el apoyo del licenciado Andrés y tal vez no habíamos llegado hasta ese punto. Hace un momento conversábamos con nuestros compañeros acerca de ese mismo tema, que podríamos añadir un párrafo, tal vez el 5, no sé, y poner esas observaciones que usted comentaba. Así es, Wilson, en cada, digamos, en cada numeral, compras, en el capítulo 3 específicamente, pueden agregar un párrafo de esos. Digamos, 3.1, solo déjenme abrir el archivito que es el contenido. Y ustedes ya pueden ir ahí agregando un párrafo de explicación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Por ejemplo,
compras, donde dice adquisición de alimentos, logística, distribución de alimentos y recursos humanos. En el área financiera también transferencia de corrientes y fondos rotativos. Y al final, por consiguiente, ustedes no van a tener mucha información, me imagino, en el capítulo 4, como fue, bueno, eso sí, porque eso sí lo pudieron haber bajado, el presupuesto asignado vigente y el monto de vengado, eso sí tienen que tener información. Pero bien, Wilson, me parece bien que le agreguen ahí ustedes, y qué bueno que hayan hablado de eso, para que lo que les estoy diciendo yo lo confirmemos nuevamente cuando ya recibamos el informe ya corregido, ¿verdad? Y ya nosotros solo vamos a verificar que se tiene una nota explicativa al final o al inicio de cada numeral, y ya se entiende que no hay evaluación de control interno por esa limitación, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna duda. Sí, Milton. Muy buenas tardes, licenciado. Yo con una consulta. Mande. Fíjese que en mi grupo estuvimos investigando con esa limitante que si podíamos tomar también en cuenta algunas ideas de los informes de auditoría que nosotros estuvimos revisando, pero no están muy actualizados, son del 2019, 2020 y el 2021 que estábamos buscando, pues no hay mucha información. ¿Podemos tomar en cuenta eso? Vean, acá no, yo tal vez los voy a tener a más de algunos de ustedes en la práctica integrada el próximo un par de años, ¿verdad? Yo también ahorita pues estoy nombrado como supervisor, como asistente de coordinación de la práctica. Sin embargo, estoy docente de la facultad, doy docencia. Y lo que les digo a mis estudiantes es que el agua azucarada ya está inventada. Igual acá, ¿verdad? Todo está inventado, todo ya está dicho. Acá, Milton, lo que ustedes tienen que hacer es acoplar lo que tienen, digamos, por ejemplo, si usted tiene una redacción de años anteriores y la puede acomodar con la información que tiene actualizada, no hay ningún problema. Pero no datos, ¿verdad? Porque datos no se pueden agregar. Redacción sí puede tomar como referencia para poder redactar, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener cuidado a la hora de redactar o tomar párrafos de otros documentos. Y se los digo porque a mí me gusta ser claros, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tomaron información de una tesis de ingeniería y la pasaron idénticamente, eso lo copiaron, pero no hicieron la referencia bibliográfica, que es eso de que darle el derecho de autor a quien redactó eso, y sin embargo no lo pasaron, y si se dan cuenta, ahí está, yo incluso les agregué el párrafo específico, cómo dice esa tesis, qué es lo que dice. Sin embargo, ahorita eso ya coeducas en escuelas ya no hay, si quedó una o dos, es mucho, pero ya no hay coeducas, todas son OPF. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, Milton, por favor. Sí se puede tomar información, no información, datos, sino que información en redacción. ¿Alguien más? Edilia. Sí, Edilia. Buenas tardes, licenciado. Con una molestia. Fíjese que con respecto al punto que nos tocó a nosotros, que sería el 4.3.2.1, establecimientos con OPF y sin OPF, ¿verdad? Acá el licenciado Andrés nos ha orientado con respecto a cómo generar los reportes y todo, pero nosotros estuvimos buscando en la DIEDUC de Sololá, en la Dirección Departamental de Educación también
de Sololá y la de acá, ¿verdad? Y también en Sicoín. Pero no hemos encontrado un reporte que nos indica, ¿verdad?, una cantidad exacta de establecimientos que nos digan, un ejemplo, 400 sin OPF en la preprimaria, unos 200 de preprimaria. Nosotros solo habíamos hecho un informe con un porcentaje, ¿verdad? No sé si ahorita nos pusieron un comentario que cuántos establecimientos, si se refieren a cantidad exacta o podría ser un porcentaje. Porque información no hemos conseguido. Sí sería, como les preguntaba ahí su compañero, ¿verdad?, una redacción indicando que en la dirección departamental específicamente el porcentaje de escuelas con OPF son 90% y el 10% restante son escuelas sin OPF. Ya se tiene una información, tal vez no al 100%, porque es muy complicado a veces en los portales, y así como ustedes hicieron la investigación documental, llegar a una certeza, ¿verdad?, de información al 100%. No es como, digamos, que vayamos a la dirección, que hubiéramos ido al departamento, ¿verdad?, y ir a la dirección y entrar a investigar directamente esa información, ¿no? Entonces ahí ya es más certero, pero acá si tienen porcentajes agreguen edillas. No hay ningún problema. Gracias, licenciado. Como le comentaba al licenciado, sí, ya nos apoyó, ¿verdad?, bastante con esos reportes, pero sí, nosotros seguimos buscando, pero no hemos conseguido. Ya con lo que usted nos dijo ahorita, ya nos ayudaría bastante. Aquí Gracias, aprovechense del licenciado para eso. Sí. No, gracias, licenciado. Fíjense que a veces nosotros como estudiantes tenemos todavía ese miedo, o no sé qué nos pasa cuando somos estudiantes, que no aprovechamos la capacidad que tiene el docente. Y por supuesto vamos a decir la verdad, ¿verdad?, que hay docentes que se quedan con lo que tienen, pero nosotros tenemos esa mística de apoyar al estudiante y darle lo que conocemos para que salgan bien preparados, porque ese es el objetivo, ¿verdad?, que ustedes esta práctica no la ganen solo por ganarla, sino que les deje algo de un valor agregado, no solo por ganar la práctica, pero sino que en el futuro ustedes digan, bueno, voy a hacer la tesis y voy a hacer sobre este tema, y recordarse la forma de redacción, ¿verdad?, que como auditores a nosotros nos cuesta. Los administradores son un poquito más casaqueros que nosotros. Nosotros, si es azul, solo ponemos el pantalón es azul. En cambio, otras personas dicen, bueno, la persona tenía un pantalón azul, camisa blanca, zapatos tiene, ¿verdad? Y ustedes solo se quedaron, o nosotros nos quedamos solo con decir lo que es, ¿verdad? Aquí sí que necesitamos un poquito más de redacción. Por ejemplo, que ustedes tienen porcentajes, pero no lo dicen en el informe. Y si lo saben, pues eso es lo que a veces nosotros nos deja una sensación de que no plasman lo que saben, porque sí lo saben esa información, pero no lo dice el informe. ¿Alguien más? Si no, pues yo creo que estaríamos ahí, y yo considero que agregándole esas notas explicativas a cada numeral, se puede tal vez no decir de alguna manera que no se pueda enviar el informe, sino que tenemos que evaluarlo, ¿verdad?, para si es posible enviarlo
porque sí es importante esto, ¿verdad? Digamos, que ustedes redacten bien el tema de limitación que tuvieron. Y con eso nosotros ya lo enviamos y le decimos a la dirección, mire, ustedes no cumplieron con nosotros. Nosotros tenemos, ¿cuántos? 37, 38 asesores y no aprovecharon esa asesoría que nosotros les estábamos brindando y les damos limitación en el alcance, ¿no? Y luego ustedes van a ir a evaluar, ¿no? Bueno, esto les va a servir cuando se metan a exámenes privados de áreas básicas. Y, bueno, ¿qué es una limitación en el alcance? Ahora ya tienen un informe de auditoría, un dictamen de auditoría o una opinión de auditoría. ¿Cuándo es que se emite una opinión adversa? ¿Verdad? Porque ya tuvieron una limitación en el alcance. ¿Qué va a ir en el informe? El párrafo explicativo. ¿Qué es lo que les falta? ¿Verdad? Y arreglar otras cositas ahí que me pusieron PFP, no sé qué, o F, algo así, no es OFP algo colocaron. así. Son cositas que no tienen que ir en un informe, ¿verdad? Tienen que ser profesionales, que ya están casi saliendo de la facultad, pues, y ya son profesionales. Y nosotros, y disculpen, ¿verdad? Nosotros los miramos hacia ustedes como unos profesionales, porque ya son asesores ante el Ministerio de Educación, específicamente la dirección departamental. Entonces, como asesores tienen que dar un plus para que sea un informe, ¿verdad? Y además les sirve a ustedes, pues, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que aprendamos a redactar. Uno de tantos, pues, que tiene la práctica, ¿verdad? Y que ustedes, yo siempre me lamento de este bendito mal que vino a afectarnos a todos, de que ustedes no hayan podido ir a la dirección. Es una experiencia que la perdieron ustedes, pero tal vez en la práctica integrada, pues ya, primero Dios, vamos a las unidades de sujetos de estudio, ya es una experiencia diferente, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta o se están dando cuenta, las entidades públicas son totalmente diferentes. Por ejemplo, el inventario, que agregaron también por ahí un parrafito ahí, que el inventario entra a las bodegas, o inventario en entidad pública son activos fijos, no son inventarios de mercadería. Y todo eso es aprendizaje para ustedes, porque lo agregó a alguien y no se dieron cuenta que estaban en un error. Pues ahorita lo van a corregir. Entonces eso ya no se les olvida. Que inventarios en la entidad pública, en el Estado, son activos fijos. A eso se refiere. Los insumos en el Estado, ¿qué son insumos? No es los alimentos, sino que son insumos, Andrés, son específicamente desinfectantes o algo así, ¿verdad? Sí, correcto. Encontramos todo lo que es librería, ¿verdad? Exacto. Todo lo que es la librería ahí prácticamente. Que son lapiceros, cuadernos. Que son propiedades de la entidad, pero no entra como activos. Bueno, una grapadora, me imagino. La grapadora yo creo que sí tienen tarjeta de responsabilidad. Pero ya cositas, lapiceros, sacagrapas, todo eso son insumos. Y para nosotros insumos en entidad privada es diferente. Cositas así que nosotros queremos que a ustedes se les quede como conocimiento nuevo, ¿verdad? Solamente, sí, Wilson. Disculpe, licenciado, yo en la parte que a mí me corresponde puse que el inventario se realiza, un inventario físico mensual, pero eso yo tomé que hay un manual de las OFP acerca de esos manejos. Entonces, no sé si en ese caso
aplica, porque como es de los recursos que ellos reciben, que es... Sí, exacto. Ahí es un inventario no es inventario, no son inventarios, sino que es un inventario, un conteo de lo que utiliza las OPF, que es inventarios, es un inventario, es un conteo, no es inventarios. Ah, ok, está bien entonces, en ese Ahí caso. está bien. Sí, ahí está bien, porque se toma un inventario de qué, de zanahorias, de whiskiles, de los alimentos, azúcar, sal, o incluso lo que haya comprado la OPF para darle los alimentos a los estudiantes. Por ejemplo, ollas, sartenes, cucharas, vasos. Esas se hace un inventario de eso. No es parte del inventario. Ah, ok, gracias, licenciado. Entonces ahí estaríamos, maestro Andrés. Cualquier cosa estamos a las órdenes, jóvenes, y con Perfecto. mucho gusto, lo que podamos apoyar, ya saben que estamos para eso, para apoyar al estudiante. Perfecto, muy amable. Muchas gracias, licenciado Guillermo. Muchas gracias por su apoyo. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Bueno, como ustedes... Gracias, licenciado. Fíjense, solo, bueno, ahorita se retiró el licenciado, igual estaba tratando de localizar si ustedes se dieron cuenta, hay dos personas que a nosotros nos asesoran en los informes, entonces estaba tratando de localizar al otro licenciado, pero me comenta que está un poco ocupado porque tiene que ver las correcciones de 17 salones, entonces prácticamente pues todavía le hacen falta varios salones por revisar, entonces no se iba a poder conectar porque también había indicado, ¿verdad? Él es el coordinador de la práctica auditoría, en este caso pues está el subcoordinador, pero también es de los que nos revisó el informe. Entonces fueron cuestiones generales. Yo creo que hay cuestiones, pónganle, hay correcciones, no sé, por darles un número, hay 30 correcciones. Entonces probablemente podemos reducir a unas 20 que van a ser de forma, nos vamos a quedar con unas 10 de fondo. De esas 10 de fondo, pues ya le encontramos salida algunas 4 o 3, ¿verdad? Que nos van a quedar ahí en el tintero. Entonces, pues yo esperaría que este informe no lo regresen nuevamente, o por lo menos si lo regresaran, pues fuera con un poco menos de correcciones de las que ya se dieron, ¿verdad? Porque hay situaciones que yo sí comprendo que fueron bastante de forma. Yo le comentaba a él también que se hacía un poco complejo la temática porque como él se los indicaba, es diferente ir a las direcciones departamentales porque al final se hacen 2 visitas, una que es la preliminar y la otra que es la de campo, entonces se logra obtener información. Yo a ustedes, por ejemplo, no les enseñé Guatecompras, porque si ustedes se van a Guatecompras no hay subido prácticamente nada de la dirección, no hay compras de baja cuantía, no hay compras directas, no hay cotizaciones, eso lo veíamos con el grupo que tiene compras. Entonces yo le decía a ellos, eso no lo pudimos obtener la información. Sin embargo, pues yo creo que de ahí nace el hecho del por qué fue que les dije que viniera el supervisor a esta reunión, porque ellos tenían la duda, entonces le dije, mira, apoyarnos porque la directriz fue muy general, solo nos dicen amplíen o algo así la instrucción, entonces no había dónde obtener información. Entonces ahí empezamos a platicar y todo, y pues ya nos comentaba de que había que colocar un párrafo más o menos donde arriba o abajo, donde se viera mejor, en donde se indicara que no se había podido obtener información por medio de los portales de internet, e igual no habían habido las respuestas a los cuestionarios de control interno, porque nos complicó, la verdad. Al final el trabajo, quien lo vea, pues yo entiendo que puede decir que es demasiado teórico, pero hay situaciones que a veces se escapan un poquito porque no habían también de dónde obtener un poquito más de información, ¿verdad? Pero investiguemos, ¿verdad? Investiguemos lo más que podamos para esta nueva revisión nuevamente, ¿verdad? Investigar y ver de dónde podemos obtener, ¿verdad? O sea, tiempo tenemos. Yo les había dicho una fecha, pero si ustedes me dicen igual, mire, Eli, que lo queremos hacer despacio, lo queremos hacer bien, no solo por entregarlo,
por mí no va a haber ningún problema darles un poquito más de tiempo porque fuimos el primer salón que entregamos. Yo siempre soy el primer salón de los 17 en entregar. Entonces, ¿por qué lo quería entregar? Porque sí me pasó este año de que no obtuvimos mucha información. Entonces, yo estaba sabido que este año las correcciones iban a ser más de fondo que de forma. Entonces, por lo mismo, quería adelantarme y ser el primero para poder tener chance de que nos lo revisen nuevamente bien y que para mí sería mejor que no nos dieran más correcciones, pero si nos los dan, pues que sean menores, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se entregó el informe. Entonces, igual, no sé, ¿tienen alguna duda? Jocelyn. Gracias, licenciado. Yo sí quería solicitarle que si se puede ampliar la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos primero como con los subgrupos, ¿verdad? Entonces, a veces sí hay un poquito de atrasos por muchas cosas que hay en el camino, ¿verdad? Pero a los que nos lleva la mayor parte en correcciones somos a los coordinadores. Entonces, yo quisiera que sí nos diera un poquito más de plazo, licenciado, porque sí se les exige a los integrantes de cada grupo, pero ya después tenemos que revisar y por eso ya de último se ha entregado el informe corriendo porque no hemos tenido el tiempo suficiente para que lo leamos. Ya este sábado pasado, pues sí tuvimos un poquito más de tiempo, pero las otras ocasiones, tal vez he de escuchar mal, pero sí he entregado porque nos han dado un límite, ¿verdad? Entonces, si usted nos diera la oportunidad o el chance de entregar un poquito más, por favor, porque ahorita sí hay que buscar otra vez más información y todo, correcto, ¿verdad? Correcto, es replantearlo. Ahí mismo con letras rojas está, que es de replantearlo otra vez. Sí. Entonces, y recuérdense que al final el que se afecta son ustedes y yo directamente, pues, porque soy el docente, soy el responsable, pues. Exacto, entonces, y no queremos eso también, ¿verdad, licenciado? Ni perjudicarlo a usted, ni nosotros, pues, porque, como usted dice, al final usted da la clase y todo, pero los que también interesados en ganarlo somos nosotros, ¿verdad? Correcto, así es, así es. Entonces, sí, si ustedes gustan, dejémoslo tentativo para no sé si lo usa para el jueves o el viernes o el sábado. Si gusta, miremos cómo vamos el jueves, seguimos comunicándonos como hemos venido y yo le voy informando, mire, ya avanzamos o no, o me da chance para el viernes. Si nos diera esta oportunidad, mejor ir trabajando así como hemos venido, ¿verdad? Perfecto, entonces dejémoslo así, yo le comento a usted cómo va el jueves y ya me dicen y corremos unos días más la entrega o usted me indica si pues van bien, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias. Y dígame, Bleika. Creo que no tiene el micrófono encendido. Dice Bleika que me aparece, o sea, su manita levantada, pero no le escucho. No le escucho. Adela. Buenas tardes, licenciado. Solo tengo duda, con todo esto que se está viendo con el informe, ¿aún así vamos a tener la prueba el día sábado? Sí, todavía. Sí, porque digamos que la prueba va a ser, es como igual, va a ser similar a la segunda, van a ser aspectos generales, entonces sí están en la capacidad pues de poderlo responder. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Sí, dígame, Wilson. Sí, licenciado. Licenciado, me llamó la atención lo que decía ahora el licenciado Guillermo, creo que es, porque hay información, yo he revisado un poquito, y hay información, pero está muy segregada. Y algo que me llama mucho la atención es que encontré una información que me parece que son documentos, ¿verdad? Por ejemplo, de la Asociación de Padres, pero está divorciado el documento con lo que hemos estudiado acerca de esto, y entonces me llama mucho la atención porque
por ejemplo, un enlace dice, voy a ver si denme un segundo, porque yo aquí lo tengo a la vista, y es que he abierto muchos, disculpe, licenciado. Dice depósito de fondos públicos. No es este. Es uno que dice transparencia y eficiencia del gasto. Pero cuando yo abro el documento, no tiene información relacionada con lo que estamos viendo. Y me parece que debería de tener la información porque el enlace es muy específico. Dice, si me está hablando de transparencia y del gasto público, tiene que incluir la unidad de análisis que nosotros estamos evaluando. Y eso me llama la atención porque no sé si eso lo hacen como para cumplir con un requisito y subir un documento X y para que la gente vea que subieron algo, o deben añadir más información. Entonces, por eso le quería preguntar, porque causa sospecha, causa mucha sospecha el hecho de que tengan documentos de ese tipo. Si yo tengo la oportunidad, yo le voy a compartir en el grupo, no sé si directamente a usted, a qué me refiero, para que usted lo evalúe y si eso puede ser parte de nuestro informe. Sí, correcto. Perfecto. Miren, al final él les dio algunos tips de poder colocar hallazgos, decía el licenciado, que pueden ser conclusiones y recomendaciones. Como él les indicaba, una conclusión que podrían agregar ahí era lo de la información pública, ¿verdad? Que no se les ha dado, no han obtenido la información por parte de ellos. Otra podría ser que también no hay información publicada en Guatecompras, pero tiene que ser con una forma un poquito profesional en el momento de su redacción, para que no vayamos a dar a entender algo que no se quiere dar a entender. ¿Por qué les digo esto? Porque recuérdense que en la parte de las correcciones que ellos nos dan, nos indican información que a veces tal vez no se logró llegar a entender, y no podemos tampoco asegurar algo si no estamos al 100% seguros todavía. O sea, si tenemos como aquella inquietud, no podemos afirmarlo porque es un poquito delicado también. Entonces, por eso quedaba como pendiente esa parte. Sin embargo, pues ya con lo que él nos indicó, pues ya podemos poner cierta información y con gusto yo lo veo igual, Wilson. No hay ningún problema. Sí, gracias, licenciado. Y hago el comentario aquí porque fue mi punto de vista, desde luego, ¿verdad? Puedo estar errado con lo que yo he visto y puedo estar dando clic a un enlace que no tiene nada que ver con estos temas. Sin embargo, me parece bien el hecho de poder enviarle la información y por su alcance, yo sé que usted pues ya va a tener una opinión mejor fundamentada. Perfecto, está bien. Muchas gracias, Wilson. Y yo lo veo. ¿Tiene alguien alguna otra duda por el momento? Bueno, yo creo que por el momento también hay cuestiones que tienen que investigar, como decía Jocelyn, y que no se pueden hacer en 10, 15 minutos, ¿verdad? De una parte en que les hayan dicho a ustedes amplíen o mejoren, eso no se va a realizar en 10, 15 minutos, y eso tienen que investigarlo, meterse a profundidad al tema, tomarle interés a la práctica, tomarle interés a este informe. Creo que al final tenemos otra oportunidad y esta nueva oportunidad es para mejorar lo que tenemos. Entonces, yo sé que están en la capacidad de hacerlo y yo igual de revisarlo. Entonces, continuemos con el trabajo. Y a las 6:10, pues 6:05 les pregunto cómo van, porque igual la reunión pues nos tenemos que desconectar a las 6 de la tarde. Si ustedes tienen alguna duda en particular en algún grupo, me dicen y podemos verla, ¿verdad? Cómo solucionarla. Está bien, licenciado, muchas gracias.
Solo estoy hablando. Ahorita voy. Estará por ahí el compañero con el que estábamos, que no recuerdo el nombre, con el que estábamos platicando con respecto a la corrección, o sea, la duda es Jerónimo Gómez, ¿está? Licenciado, sí, estamos aquí presentes. ¿Le puede proyectar al licenciado Luis lo de la correccioncita de que le había puesto del capítulo 3? Ya, ahorita. Sí, ahora sería lo de donde inicia el capítulo. Lo de control interno, ¿no? Sí, correcto, eso es lo más importante. Ya empezábamos a trabajarle ahí un pequeño párrafo, ¿no? Bueno, pero está bien, coloquen lo que habían puesto. No importa, colóquenlo. De todos modos, al final es un borrador que ustedes tienen que mejorarlo. Pues esas líneas son las que hemos empezado. Correcto. Sí, pues, vamos a ver ahorita. Déjelo ahí un ratito ahorita, Jerónimo. Gracias. Aló, Lic Andrés. Buenas tardes. Perdón, fíjate que estaba hablando ahorita ahí atendiendo a otro docente, entonces no había podido conectarme con ustedes, pero ahorita estoy a la orden. Buenas tardes, licenciado. Así es. Fíjese que nosotros teníamos duda en cuanto estábamos viendo lo de las correcciones y precisamente pues viendo lo de las correcciones, así en forma general se lo resumo, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo que hay situaciones de forma y de fondo que se deben de mejorar. Yo le decía a los compañeros que hay situaciones que se nos escaparon, ¿verdad? Y que al final pues son de corregir, ¿verdad? Por varios motivos. Entonces, pero a la vez pues también en algunas partes del informe nosotros le indicábamos que el licenciado Guillermo estuvo aquí con nosotros, que tuvimos la dificultad que no nos habían respondido los cuestionarios en una, ¿verdad? Fue en una parte, en la otra la información de Guatecompras no logramos obtenerla porque ellos no publican ahí, ¿verdad? Y solo tuvimos pues información de SICOIN e información pues que es un poco documental para poder entregar pues el desarrollo de los temas que están dentro del capítulo. Entonces, ahorita pues estábamos con esa inquietud con el licenciado Guillermo planteándolo. Él nos decía, por ejemplo, que el desarrollo nos colocaba en el capítulo 3, que el desarrollo de este capítulo no se encontró la evaluación de control interno, favor de revisar y mejorar.
Entonces llegábamos al entendido y a la conclusión de que yo les decían a los muchachos, ¿verdad? De que no podíamos agregar como que información que tal vez no fuera verídica o información que no existiera. Entonces yo les comentaba a ellos que por eso lo habíamos elaborado documentalmente. Ahora bien, él nos decía que si podíamos agregar como introducción, en este caso, en este ejemplo, un párrafo refiriéndose a que no se había podido encontrar la información de los cuestionarios de control internos que se habían enviado con fecha 22 de septiembre y que no se había podido lograr información, por ejemplo, de Guatecompras, porque no hay publicada información de sus compras. Puede ser por varias razones, pero el problema es que también no nos contestaron los cuestionarios, entonces, y no, pues no hubieron visitas, no podemos tampoco afirmar algo que no vaya a ser verídico o que no tengamos el alcance de comprobarlo. Entonces él nos decía que colocáramos un párrafo, ¿verdad? Como indicando esta parte. Asimismo, haciendo la salvedad que al desarrollar, pues lógicamente también la logística y un poco del área de compras, igualmente del área administrativa, iba a ser un poquito complejo por no haber obtenido esta información. Y logramos, él nos decía, pues con esta respuesta, pues prácticamente dejarlo así. Entonces antes de eso, pues era que yo le había comentado a usted si podía darnos también su punto de vista. Y pues ya que me atendió la consideración y la buena voluntad de también poder ingresar a la reunión, únicamente, ¿verdad? Para ver si usted pues consideraba que así como lo estamos planteando, pues es de la mejor manera o consideraba otra manera en que pudiéramos realizarlo. Sí, fíjate que no me había incorporado, hombre, porque estaba atendiendo otro par de colegas ahí con unas llamadas que me hicieron, entonces, pero ahorita, pues que ya me desocupé con ellos, veo lo de ustedes. Fíjate que yo, pues estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Guillermo, porque pues aquí en cualquier parte del mundo donde nosotros necesitamos información, pero que de alguna forma no la obtuvimos, entonces necesitamos dejar ese tipo de planteamientos en el informe de la manera explicada de la mejor forma, de tal de que la redacción que hagamos de esto solo dejemos constancia de lo que sucedió sin herir también susceptibilidades, ¿verdad? Solo que no la tuvimos a disposición esa información. Ahora lo que sí estamos seguros de que ellos no están o no publicaron nada en Guatecompras. De repente hay alguna posibilidad de ver por otro medio si adquirieron insumos, digamos, fuera de las transferencias que les hacen a las OPF, me refiero directamente de la unidad de compras de la dirección departamental, y eso pues no aparece o no se publicó en Guatecompras, pues habría que ver si eso es correcto. Que hayan hecho algunas compras, pero que no estén publicadas en el sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado Guatecompras. O sea que podríamos hacer ese intento de verificar por algún medio, ¿no? En la página, ahí donde está todas las fuentes de información, entre ellas todos los reportes, las compras y todo lo relacionado a información financiera, donde están todos los reportes que la Ley de Acceso a la Información Pública manda y establece que deben de presentarse. Y también, si no aparecen como publicados, pues de plano, entonces revelar esa situación, pues, ¿verdad? Yo pienso que así pudieran ustedes como salvar esta parte. Y también, si eso que les digo no funciona, pues justamente hacer lo que decía el licenciado Guillermo Salguero, ¿verdad? En el sentido de que hacer la observación ahí, que se realizaron esos procedimientos orientados a obtener información
suficiente y adecuada, pero que pues esta no fue posible obtenerla. Un poco así, ¿verdad? Ya. Roberto, creo que tenía una duda. Sí, licenciados, buena tarde. Al respecto de la información, para poder cruzarla, tratamos de ubicar tanto el sistema de Sicoin, buscamos Guatecompras, buscamos precisamente de la parte del Mineduc, pero en ninguna de ellas existía esa clase de información, pues. O sea, no se tiene realmente, o por lo menos no logramos tener más alcance en dónde más podríamos encontrarla. Claro, podríamos empezar a buscar proveedores, pero si no tenemos ninguna base, tratamos de encontrarla porque tratamos de cruzar esa información y en ningún momento logramos obtenerla, ¿verdad? Correcto, Roberto. Entonces, si se agotó ya el procedimiento de búsqueda, pues es importante manifestarlo en el informe, ¿verdad? Que se realizaron tales procedimientos, sin embargo, pues no se obtuvo evidencia como para afirmar o para hacer alguna aseveración respecto a esa parte, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dejarlo indicado en el informe para que no se vea, pues, de que no se hizo, ¿verdad? Porque a la hora de no aclararlo, puede interpretarse. La persona que no participó en este informe y solo lo lee, puede pensar de que fue, ¿qué les digo yo? Algún olvido o alguna situación que de repente no se hizo. Pero si se deja constancia, qué fue lo que se hizo y no se obtuvo, pues enhorabuena, ¿no? Sí, disculpen. Al tratar de hacer el proceso de ingresar y empezar a buscar la información, de hecho, en el sistema, tratando de buscar los gastos que se habían realizado, no lo logramos ubicar. Si nosotros colocamos de alguna forma de que no está la información que tendría que estar, creo que ahí vamos a herir a alguien. Y si colocamos de que no se encuentra la información, que por ley tendría que existir, porque eso fue decretado y tendrían que cumplir, porque todas las instituciones públicas están afectas al sistema, pues, o estamos equivocados. ¿Están afectas al sistema, Roberto? Claro que sí. Sí, tendría que ser de orden público o poder verlas, pues. Claro, hay varias cosas que sí se pueden ver, pero no en relación a lo que nosotros estamos viendo, pues. Y creo que ahí debería existir quiénes son los proveedores, qué se compró y poderle dar como un seguimiento a esa parte, cosa que no pudimos encontrar. Y como le digo, entre las partes de grupos que necesitaban la información, incluso tratamos de cruzar algo, busquemos aquí, no se encontraba nada, pues. Solo se encontraba no tenían los números, solo decía que había que cumplir en la poca documentación que encontramos. No sé si los demás compañeros que tenían que ver datos, porque entiendo que no hay, pues no se encontraron, pues. Sí, es correcto. Sí, yo creo que no, la idea no es herir susceptibilidad de nadie, sino que comunicarse de manera técnica, redactarlo de la manera más técnica para informarlo, ¿verdad? Tampoco se va a afirmar de que esa información no existe, ¿verdad? Sino que se realizaron los procedimientos, pero que no se visualizó, no se encontró. No es que no exista, porque de repente alguien después nos va a demostrar que sí, ahí está, ¿verdad? Entonces ahí sí tendríamos nosotros algún problemita. Tal vez solo indicarlo a los procedimientos que nosotros realizamos y que no fue posible obtenerla. Tal vez no decir que no existe, porque la obligatoriedad de publicación en Guatecompras sí está regulada y ahí sí que no hay para dónde, ¿no? Pero si nosotros identificamos algo o que de repente no lo tienen ellos disponible, entonces eso también sería cuestión como parte de la evaluación y se podría revelar en el informe. Por supuesto que con una redacción muy técnica y muy respetuosa, muy responsable, ¿verdad? No
hiriendo la susceptibilidad de alguien, porque entonces ahí sí tienen razón ustedes, ahí sí podríamos entrar a algún problema con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Milton, solo tenía una duda, Milton. Licenciado, muy buenas tardes. Fíjese que nosotros cuando hicimos la investigación, el tema que nos tocó a nosotros fue transferencias corrientes. Por el tipo de renglón, solo pudimos, digamos, dentro de los portales, solo pudimos saber las aportaciones a las escuelas. Pero como es solo esa aportación, no es obligatorio publicarlo en Guatecompras porque las OPF no compran directamente, ellos compran directamente, pero lo llevan en sus propios registros, cosa que nosotros no tuvimos acceso a esos registros tampoco. Y cabe mencionar que solo ellos piden, son los reintegros y a las aportaciones según el convenio. Solo eso es lo que visualizamos nosotros y eso fue lo que encontramos en el portal. Fueron esas aportaciones a las escuelas, más no qué se compró o qué se utilizó, porque no son obligados a publicarlo en Guatecompras por el tipo de renglón, porque no es un evento público. Solo esa era mi observación en relación a las transferencias corrientes. Así es correcto, Milton, como ahí ese tema pues ya es otro análisis, porque ni modo, ya se fue a través de un renglón a manera de transferencia hacia las OPF, y ahí pues ya ustedes saben muy bien que OPF pues en este caso por eso tiene la ley y las excepciones, ¿verdad? Entonces, conociendo las excepciones, yo pienso que pueden hacer ustedes muy bien el análisis ahí, que en este caso de OPF, pues por tratarse de ese tipo de transferencias y renglones, de acuerdo con el artículo tal de la ley de contrataciones y de las circulares relacionadas con el sistema Guatecompras, pues ellos están, como exentos o no están obligados a realizar las publicaciones correspondientes. Esa sería una como excepción, ¿verdad?, a la regla, pero por lo demás, cualquier otra compra que hayan ellos elaborado, pues sí tienen la obligación de publicarlo. Perfecto, licenciado. Agradeciéndole su tiempo, de verdad, y por habernos atendido y resuelto algunas dudas que nosotros teníamos, algunas observaciones. Se le agradece mucho, Lick, y igual nosotros vamos a seguir trabajando ahí en la revisión y corrección de las que ustedes nos hicieron en el informe. Correcto. Y pues ahí estamos, muy, muy amables. De acuerdo. Claro que sí, ahí sigan en esto, ¿verdad? Porque cuando no se tiene alguna información, sí, definitivamente ahí pues hay que hacer las observaciones correspondientes para que no se vaya a interpretar que no se realizó ningún procedimiento, no se hizo nada, ¿verdad? Sino que simplemente se obvió esa parte. Entonces, ahí estamos siempre a la orden y deseo que tengan buena tarde, Lique, Andrés y compañeros. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lique. Gracias. Igual yo pues instarlos a que continúen con la elaboración de las correcciones. Creo que lo más sano y lo más transparente fue igual que nos platicaran ambos supervisores y que pues aclararon los inconvenientes también que ellos hemos tenido también para que ellos también estén enterados, ¿verdad? Pero como les decía a ustedes, tal vez sí lo vamos a dejar indicado ahí en el informe, porque cuando he leído por terceras personas probablemente consideran que no se hicieron los procedimientos necesarios para obtener la información. Sin embargo, sabemos pues de que no contestaron los cuestionarios, no se pudieron hacer las visitas, hay limitación en algunas páginas para obtener información, entonces es bien complicado, pues también no nos vamos a inventar datos, ¿verdad? Pero sí les pido que ustedes sigan investigando y pues lo que encuentren también nosotros irlo redactando de una manera técnica en los apartados en donde se les indicó también, ¿verdad? Porque no fue en todo. Igual, ojo, ahí en las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones, pues prácticamente van a ser todas aquellas
a todos aquellos hallazgos o observaciones que nosotros hayamos encontrado, porque yo sí había visto que las conclusiones pues eran demasiado teóricas. Entonces, prácticamente en esta práctica de auditoría pues se concluye con esos hallazgos que no se hayan encontrado, y lo que se recomienda, ¿verdad? Es con base a la conclusión, porque también en borradores anteriores ustedes no me hacían conclusión por recomendación, y en la práctica si ustedes hacen una conclusión deben de hacer una recomendación. Entonces si van 5 conclusiones tienen que ir 5 recomendaciones, pues para que también le pongan ojo a esa parte únicamente, y desearles que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, feliz tarde. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado.